Buenas noches, ya estamos en vivo en Café con Azúcar, notidiario de periodistas multimedios, en este martes 15 de abril, es quincena, y bueno, pues hoy es martes de historia e historias. Como cada martes platicamos pues, sobre un aspecto de la historia de Córdoba, de Veracruz, de la región, y hoy estamos de fiesta, engalanados por la presencia del historiador cordobés Horacio Guadarrama Olivera, quien nos va a platicar, vamos a platicar un poquito acerca de la próxima conferencia que va a dar en esta ciudad de Córdoba, próximo sábado, para ser concretos, sobre el barrio de las Estaciones. Bienvenido, Horacio. Gracias, un honor estar en tu programa. Bueno, pues vamos primero ahorita a las noticias y en la segunda parte de esta transmisión, pues vamos a abordar el tema histórico. Los invitamos a que se queden. Así que vamos a empezar hablando, porque fíjense que hasta el momento, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, han sido retiradas más de 1000 videocámaras ilegales en todo el estado de Veracruz. Ha habido operativos, ya lo hemos dicho, en el norte del estado, Poza Rica, Tuxpan, en el sur del estado, Coatzacoalcos, Minatitlán, en Córdoba, en fin, en la zona conurbada. Bueno, pues ya son más de 1000 cámaras que estaban funcionando sin que las autoridades supieran o sabían, y se hacían las que no veían, Horacio. Híjole, pues prácticamente una red de espionaje, ¿no? Pues no sabemos si de la delincuencia organizada o de quienes estaban vigilando de manera permanente pues, los movimientos de todos los ciudadanos. O sea, los que tenían que vigilar estaban vigilados, digámoslo así. Casi, ¿no? Fíjate, imagínate, pero bueno, ya son más de 1000. Y fíjense que aquí en la región, en un operativo coordinado, se realizó por autoridades federales, estatales, se realizó un cateo en un rancho ubicado en la localidad de General Alatriste, en Yanga, donde detuvieron a una persona en posesión de marihuana e incluso tenía un coyote como mascota. Bueno, animales protegidos por usted. Sí. Y en Reynosa, Tamaulipas, nos vamos a ir hasta la frontera, también se realizó un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales y rescataron a 2 veracruzanos, personas originarias del estado, además de otras 19 quienes estaban privadas de su libertad. Esto ocurrió el sábado pasado, esto de acuerdo con un colectivo denominado Amor por los Desaparecidos. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, en temas de salud, fíjense que se elevó a 23 el número de casos de tosferina, personas enfermas en el estado de Veracruz. Esto es algo que obviamente está preocupando a las autoridades sanitarias y están invitando a la población, que sobre todo a los niños que no han sido vacunados, pues los lleven precisamente para que pues tengan el biológico por esta enfermedad, Horacio. Y el sarampión también está pegando en todo el país, ya prácticamente hay un fallecido lamentablemente y 362 personas contagiadas, esto en varios estados de la República, y pues se teme que se expanda y llegue incluso pues, a Veracruz. Fíjate, Carlos, que a propósito de esto, yo de niño tuve tosferina y sarampión, y en esa época no había, estaban a prueba todavía las vacunas, y el pediatra dijo, no se las ponga porque todavía no están lo suficientemente probadas, y no nos las puso, y yo creo que tenía un año cuando me dio tosferina. Pues me curé, no sé si tuvo algún efecto, pero el sarampión era una cosa como más común, que bien cuidado no pasaba nada. El problema es cuando lo descuidas, ¿no? De la tosferina no tengo idea si tuvo algún efecto posterior, pero le decía al pediatra a mi papá, déjalo que se enfermen, van a ser niños más fuertes. Y bueno, la verdad es que ya después pues, fui un niño sano, un adolescente sano, pero desconozco, o sea, no es mi ámbito, solamente comento, ¿no? Que antes era algo más común y la gente lo tomaba así, ahora no lo sé, pero sí son enfermedades que pueden ser mortales en un momento dado. Sí, es que de hecho hay una moda, vamos a decirlo así, entre los matrimonios jóvenes, con los padres jóvenes, donde ya no están de acuerdo en vacunar a los niños, pero esto finalmente está haciendo que se incrementen estos casos, Claro, ¿no? sí.
Entonces, pues hay que tener cuidado y si las vacunas ya están probadas, pues lo mejor es prevenir, porque pues, como te digo, una persona fallecida por sarampión en pleno siglo XXI es preocupante. Que además eran enfermedades supuestamente ya controladas. Ya erradicadas. Exacto. Entonces hay como un revival, ¿no? de esto, ¿no? Así. Y bueno, hay que decirlo que también esto se debe a desabasto de vacunas y medicamentos durante la administración pasada de López Obrador. Y quizá antes, ¿no? De que ya se venía, digamos, no se preocupaban por hacer este tipo de cosas, donde México incluso exportaba vacunas de diferentes tipos. Sí, totalmente. Claro. Y bueno, en el sur del estado, fíjense que en Sayula de Alemán, para ser exactos, los ediles, regidores, síndico, insisten en su renuncia de ellos y piden la desaparición del ayuntamiento por la inseguridad y por los malos manejos administrativos y económicos de la alcaldesa. De esto ya habíamos dado cuenta hace varias semanas, donde renunciaron pues, los titulares y los suplentes, porque pues, no están de acuerdo en cómo se está llevando a cabo el manejo del municipio por parte de esta alcaldesa, y piden la desaparición del ayuntamiento y que sea un consejo municipal y que se haga cargo, pues, por lo menos ya en lo que resta de esta administración. Son algunos meses, 8 meses, ¿no? Para ser exactos. Y fíjense que la gobernadora Rocío Nale llamó a los presidentes municipales a revisar el trabajo de sus policías, válgase municipales, porque en Poza Rica descubrieron irregularidades y pues ahí resulta que ha habido 7 funcionarios públicos del ayuntamiento que han sido privados de su libertad. Bueno, pues al parecer hay una relación por ahí entre grupos criminales y la policía. Entonces eso es lo que está pidiendo la gobernadora Rocío Nale para que pues, no se extienda este cáncer. Vamos a ver, porque yo creo que esta telenovela todavía va a dar más capítulos. Y hablando de inseguridad, pues les platico que también subió el número de candidatos que solicitaron protección por amenazas. Ahora ya son 20, de 8 que lo solicitaron en un inicio, ahora ya son 20, son del Partido de Acción Nacional, del PAN y del Movimiento Ciudadano. Y bueno, para terminar este primer segmento de Café con Azúcar, aquí en Córdoba las autoridades municipales están haciendo un llamado a respetar el reglamento de tránsito y vialidad y advierten que están prohibidos los arrancones y las carreras, ya que se han detectado en el primer cuadro de la ciudad, en la avenida 1, en la avenida 11, e incluso en la aeropista, pues están yendo a jugar carreritas, pues, aparte de que ponen en riesgo su propia vida y la de los demás. Bueno, pues es una infracción que está calificada como muy grave, así que pues, abusados pues, por ahí. Por cierto, a propósito de eso, yo recuerdo cuando era adolescente, o sea, ahí por la Esbao agarraban y hacían arrancones y pues nadie les decía nada, o por lo menos no se sabía. Sí. Y bueno, pues ahora parece que está poniéndose de moda otra vez el asunto. Pues sobre todo el tema de los motociclistas. Fíjate, Horacio, que el otro día en un desfile un motociclista hace un caballito y se sube a la banqueta y pues, se pasa a traer a una niña, ¿no? Afortunadamente no fue grave, pero pues, era una niña pequeña, sí, con un armatoste de esos. Pues, qué necesidad de, pues, de exponer a las personas, ¿no? Su integridad. Afortunadamente, te digo, no pasó mayores, pero pues qué necesidad pueda ocurrir algo más grave. Pues hasta aquí llegamos en lo que es las noticias. Iniciamos este segundo segmento. Les decía yo al principio que este es el martes de historia e historias, donde pues siempre abordamos un poquito algún tema relevante de la historia de Córdoba. Y en esta ocasión, pues les comentaba yo, se encuentra con nosotros Horacio Guadarrama Olivera. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, cordobés a mucho orgullo, y por supuesto que has escrito pues, sobre diversos temas de la historia de Córdoba. Ha sido además prácticamente como coautor de libros tan importantes sobre historia local como Córdoba, imágenes de su historia, historia de Córdoba y su región, en fin, y has escrito muchísimos artículos sobre historia de Córdoba, de la región de Veracruz, por supuesto. Y en esta ocasión, pues Horacio, aprovechando que anda por aquí visitándonos, porque él no vive aquí,
El próximo sábado vas a estar ofreciendo pues una charla, una conferencia sobre el barrio de las Estaciones. Platícanos un poquito, haz la invitación. Sí, claro, con mucho gusto, Carlos. Mira, esta invitación surge a iniciativa de las Estaciones de mi barrio, que es una asociación civil que está intentando reanimar ese barrio que tú sabes que pues está un poco dejado de la mano de Dios, ¿no? Desde hace un buen tiempo, por decirlo de una manera elegante. Bueno, este grupo quieren hacer una serie de eventos para visualizar la problemática del barrio en muchos sentidos. Y bueno, hace poco me invitaron, me dijeron que querían hacer una exposición que se va a llamar las estaciones, que se va a hacer ese mismo día como inicio del evento. Después sería una charla que yo te decía hace rato bueno, el nombre de la charla se llama El barrio de las estaciones en la historia de la ciudad de Córdoba, algunas reflexiones. Y yo te decía que era algunas reflexiones porque en realidad la historia del barrio está por hacerse. O sea, se saben algunos aspectos de la historia de ese barrio tan trascendente o en su momento, ¿no? Tan importante, pero en realidad no se tiene una visión de conjunto. Entonces, yo lo que quiero es, con la gente, exponerles algunas cosas que yo he pensado a propósito de la historia de ese barrio, cómo ese barrio, digamos, está conectado a la ciudad a través, por ejemplo, del tranvía de Mulitas en un primer momento, ¿no? Cómo se conecta, porque la estación, como tú bien sabes, se construye en un espacio que era marginal en ese momento. Así es. Estaba fuera de, digamos, de la mancha Fuera del urbana. centro de la ciudad. Totalmente. Entonces, se construye así por varias razones técnicas, ¿no? Y ahí se queda la estación, pero entonces el problema era cómo se trasladaba la gente. Yo un poco mi idea no tanto contar aquí la historia en esta plática, que yo quiero que sea horizontal, que sea un diálogo más bien, sino un poco decirles que la historia es una tarea colectiva en realidad. Es una tarea en donde, o sea, tú eres el historiador, pero en realidad muchas veces los propios vecinos tienen sus propias historias que se pueden rescatar a través de la historia oral, de la entrevista, y que todo eso junto con las fotografías, las anécdotas, los recuerdos, los planos, los personajes, los lugares emblemáticos, en este caso los hoteles, en la misma estación, y bueno, la estación no solamente mexicana, porque eran las estaciones, ¿no? La del ferrocarril urbano, que después se llamó el Huatusquito, que nunca llegó a Huatusco, y la del Istmo, ¿no? Que antes fue del Pacífico y antes agrícola. Entonces, era un barrio que nace, yo digo, y sobre todo crece y se desarrolla a la sombra de la estación. Fíjate que me recuerda mucho el caso de Tierra Blanca, porque Tierra Blanca es una ciudad que se crea la estación y empieza a crecer alrededor de la estación hasta que se hace una ciudad. En este caso es un barrio, pero un barrio que barrio, porque no era el barrio, digamos, de tipo colonial o antes ¿no? Más antiguo de Córdoba, tipo San José, Las Pitalitas, Los Caminos, ¿no? O sea, barrios que tenían más antigüedad, sobre todo los del centro, el barrio de San José, que fue un barrio de indios, ¿no? Sino que era un barrio de nuevo tipo, pero que además, para mí el barrio es como un símbolo de la modernidad. Sí, porque además adquiere una dinámica propia y diferente al resto de la ciudad. Y el hecho de estar alejado del centro y de los otros barrios, sí, prácticamente era como una mini ciudad dentro de Córdoba. Exacto, que es lo que un poco te platicábamos hace rato, ¿no? Que Córdoba son varias Córdobas. Es decir, no es lo mismo el barrio de la estación que el barrio de las Pitalitas, o cruzando el río, la Carranza o la México, o otras colonias, no se diga San Cristóbal, en fin, ¿no? Pero fíjate que una cosa muy curiosa a propósito de eso que dices, es cierto eso que dices, porque yo te aseguro que así como los que estaban del otro lado del río, hasta hace poco decían, vamos a Córdoba, ellos no se consideraban parte de la ciudad de Córdoba, sino que para ellos venir a Córdoba era pasar el puente y ir a la estación de San Antonio cuando estaba el Huatusquito y venir a vender sus cosas, con todo lo que representa el Huatusquito, pero tenía su propia identidad porque eran gente que habían llegado de fuera, la mayoría. Sí. Y en el caso del barrio de las estaciones, no lo sabemos bien a bien,
porque yo, por ejemplo, le preguntaba al arquitecto Miguel Ángel Cano, que es uno de los organizadores, y a Cecilia, este, que me invitaron personalmente, y yo les decía, es que hay más preguntas que respuestas, porque, por ejemplo, no sabemos bien a bien cuál era la población, si era más una población trabajadora, era una población flotante, o una población de, bueno, los dueños de los hoteles, de los comercios, o era un poco de todo, ¿no? Con la problemática propia, pero con una identidad también que se fue cristalizando, ¿no? Por el pasar de los años, ¿no? Cómo fue creciendo gradualmente hasta convertirse en lo que era y llegar a un esplendor y luego empezar a decaer, ¿no? Por una serie de circunstancias, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, Rubén Calatayud escribió en algunas de sus muchas columnas donde abordaba temas históricos, Sí. que era el barrio elegante de Córdoba. El barrio, y además lo calificaba como un barrio estilo francés por la arquitectura. Exacto. Sí, sí, de hecho, tú sabes, hicieron algunos chalets, lo que fue toda la avenida 11, ¿no? La calzada de las estaciones se le llamaba entonces. Las estaciones, exacto. Y luego lo que fue el hospital militar, que luego estuvieron los militares ahí también, a mí me tocó ver todavía eso. Pero también estaban el Hotel Imperial, el hotel, bueno, varios hoteles, se me olvidan ahorita los nombres, siempre daba un poco de pasaje, ¿no? Por ejemplo, que eran los hoteles donde llegaba la gente y se hospedaba, que venía de paso o por algunos días, y ahí se hospedaba porque era lo más común, y de ahí agarraban su tranvía y se venían al centro, ¿no? A hacer lo que tenían que hacer. Pero yo te decía también hace rato que para mí ese barrio era una especie de puerto, un puerto seco, porque llegaba el tren y ahí pues se movían y regresaban. Era un poco como el puerto de Veracruz, ¿no? Que llegaban de todos lados, iban y venían, entraban y salían. Y tú sabes, o sea, el barrio fue muy importante por muchas razones, aparte de la cuestión del ferrocarril, que obviamente impacta todo, ¿no? Pero el ferrocarril fue de alguna u otra manera la vía por la que llegan, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Las compañías teatrales que venían de Veracruz y de ahí venían de La Habana, por ejemplo, que se llegaron a presentar aquí en Orizaba. Llegó el cine silente, por ejemplo. La fotografía sin duda llegó por ahí, o personajes históricos como Obregón, que vino en los 100 años del Tratado de Córdoba, ¿no? Pero también yo creo que ese barrio tenía sus propios personajes. Es decir, personajes populares que eran tan importantes como en un momento dado un gran personaje como Obregón, pero que eran de la vida diaria, que el nevero, que el carnicero, que el tendero, que el que vendía los periódicos, etcétera, ¿no? O sea, y en ese sentido, esa historia yo creo que es muy importante hacerla, ¿no? Y sí se puede hacer, pero con el apoyo de la gente. De otra manera es imposible. La gente tiene que participar en hacer esa historia y después, bueno, ya pensar en ver qué se puede hacer en términos arquitectónicos. Pero hablando de lo elegante, efectivamente había chalets tipo francés, estas casonas porfirianas, y que fueron yendo abajo, 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 por descuido, por abandono, por lo que tú quieras. Y ahora, pues con la problemática, incluso me han dicho algunos gentes que viven ahí de cierta inseguridad, y un poco como que si ya no, como que si ese barrio ya no pertenecía a Córdoba, ¿no? Pues es que de hecho, bueno, antes de entrar a lo actual, sí. Pero estarás de acuerdo en que Córdoba finalmente es una encrucijada de caminos. Sí, claro. Y el barrio de la estación era el epicentro. Porque aquí llegaba, como lo has mencionado, llegaba, por ejemplo, la gente que quería venir a Coscomatepec, tenía que llegar a Córdoba, llegaba en el Mexicano, se bajaba y abordaba el Huatusquito. O si quería ir hacia el sureste, lo mismo, ¿no? Venía de Veracruz, se bajaba en Córdoba y agarraba el tren del Istmo para el sur, ¿no? Para el Istmo, válgase la expresión. No, y por ejemplo eso del Huatusquito también es toda una historia, ¿no? ¿Te acuerdas de esa crónica de Lucía Peo? Por ejemplo, ¿no? Y hay otras historias claro. de cómo lo tomaban el Huatusquito desde muy temprano, se iban casi en la oscuridad entre cafetales, naranjos, iban avanzando, avanzando hasta que de repente veían el pico de Orizaba en todo su esplendor, iba saliendo el sol. Imagínate el espectáculo y luego pasar por el puente ese famoso, ¿cómo se llama? El de Tomatlán. El de Tomatlán, creo que a Juárez, no sí, recuerdo, ¿no? Juárez, que era un puente altísimo, y donde siempre me acuerdo de esa crónica que leí en algún momento, que parecía un tren de juguetería, ¿no? Cuando pasaba, era un trencito, un vagoncito y unas cuantas digamos, partes del tren
Que además eran pocos vagones, ¿no? Eran, me parece que 1 o 2 de pasajeros. Correos. Y otros 3 de carga. Mercancía. Sí. Que por cierto, ahí. Y la locomotora. Fíjate que el Huatuquito fue muy importante, es una cosa por el café. Porque transportaba lo que se producía de café y llegaba acá. Aquí era un centro de acopio, básicamente, y de aquí se exportaba o se llevaba a nivel nacional. Pero sí, no. O sea, lo que yo quiero dar a entender es cómo ese barrio se integra a la ciudad, pero a su vez esa ciudad entiende que ese barrio es importante, incluso se invierte, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? No son chiquitos esos hoteles, se invirtió un buen capital. Entonces, digamos que es una historia muy interesante, muy interesante, y yo creo que se puede, si hacen una exposición, que por cierto también va a haber una persona que va a tocar el piano y algunas gentes que van a cantar ya como fin del evento. Digo, yo creo que puede ser la semilla de intentar, si no recuperar totalmente, por lo menos tener conciencia de la historia en el largo plazo de ese barrio y ver cuáles son las circunstancias, porque también te decía que hay como que luces y sombras, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención es un parteaguas es lo de Anaversa, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto. O, por ejemplo, el temblor del 73, que seguramente a partir de ahí se abandonaron muchos lugares, muchas casas, como sucedió en el centro, que también se usó como pretexto para derrumbarlas, ¿no? Entonces, hay esos, pero también hay partes, digamos, interesantes de que había una especie de carnaval o fiesta de las flores, algo así, y yo no sé cuál es el origen de esa fiesta, hay que investigarlo. Lo que quiero decir es que tenían sus fiestas, tenían sus costumbres, su forma de vivir, sus propios comerciantes. Era una, como dices tú muy bien, una pequeña ciudad, pero que pertenecía a Córdoba y que se fue ya poco a poco ya urbano, ¿no? Y de hecho adquirió tanta particularidad este lugar, este barrio, que aún hoy día la gente de otros lugares de Córdoba lo mantiene en el imaginario colectivo como algo relevante. Y cuando se habla del barrio de las Estaciones, casi la totalidad de las personas dicen, hay que rescatarlo, ¿no? O sea, nadie dice, pues es un barrio que tiene en corta o está feo, con todos los problemas que pueda tener. Para nadie pasa inadvertido, sino genera alguna reacción. Claro. Y en ese sentido, pues también influye mucho, por ejemplo, la arquitectura, ya lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, el tema del Hotel Imperial, el chalet de la que Rubén Calatayud llamaba en la Casa Payés, y exacto, iba yo al Buen Tono, ¿no? Sí. Otro edificio emblemático, monumental, de un estilo arquitectónico pues, relevante, y que finalmente forman parte de ese paisaje urbano del barrio de las Estaciones. Creo que fue sede también de Tabaco de Rama en algún momento, ¿no? Este negocio que existió allá por los 60 o antes incluso, ¿no? Entre otras cosas, pero bueno, el Buen Tono era una marca importante en su momento. Y sí, efectivamente, eso que dices es relevante. Y hablando del otro barrio del que hablaba hace rato, de la Colonia México y de Carranza, tenían su propia identidad, porque por ejemplo estos barrios, a la gente le preguntas y se acuerdan del paso del Huatusquito, porque el paso del Huatusquito marcaba el ritmo del día. Era y está en el imaginario de la gente, como bien dices, y mucha gente ya grande se acuerda. Lo mismo sucede con el caso por la problemática del paso de esos trenes por el barrio, que siempre causaba problemas sociales. O sea, no era así como que todo amor y paz o todo muy bonito, sino que tenía su propia problemática, ¿no? Sí. Entonces, digamos, por eso también hay preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de gente vivía ahí? O si había gente un poco de todo, cómo vivían, qué nexos tenían con el centro, y cómo se veían ellos a sí mismos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Finalmente también se crea, pues, no vamos a decir una clase social, pero sí un sector que depende de la vida del tren. Es decir, ahí llegan a vivir, hay unas casitas muy bonitas, sí. Tú las conoces, sí. Que seguramente quienes nos ven las deben de recordar. Está en una avenida que está en diagonal, que sale y va a dar en diagonal hacia el barrio de la Colonia Moderna, que son unas casitas de los ferrocarrileros, sí. Chiquitas, sí. Que son iguales, es una hilera de casas de una cuadra aproximadamente, sí. Que su arquitectura es muy particular y muy similar a otras casas
que se encuentran al norte de Córdoba por la Luz Palocal, al pie de la carretera, donde también esto va generando pues una identidad de las personas que ahí viven, ¿no? Claro. Hoy en día hay nietos, hijos de ferrocarrileros, tanto del mexicano, bueno, ya adquirió otro nombre después, pero pensemos de la línea México-Veracruz, del mexicano, del Istmo, por supuesto, que aún hoy sigue funcionando con otro nombre, pero es la misma ruta que se construyó originalmente, ¿no? Sí, y ahorita que dices estas casas de una arquitectura muy particular, estaba acordando de las que están, por ejemplo, en la fábrica de Río Blanco, las que estaban, ¿no? Río Blanco o Mendoza, que es de un tipo, todas juntas, así, ¿no? Y ahí vivían, no todos los trabajadores, pero sí los trabajadores que habían logrado tener esto. Y que ahí siguen viviendo, se quedaron finalmente los hijos y los nietos, ¿no? Entonces sí, hay una serie de características del barrio que vale la pena hacerlos evidentes. Yo te decía que, por ejemplo, quiero llevar un par de libros que los tengo aquí y por ejemplo, que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, dedicado a Santa María de la Ribera y sus historias. Y sobre Mixcoac, Barrio en la Memoria. Si lo quieres mostrar a la cámara, aunque se va a ver al revés, pero... no, sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí, entonces estos libros son un ejemplo de cómo se pueden hacer historias de barrios. Con fotografías, como decía, con entrevistas, con planos, con recuerdos, con una serie de instrumentos, ¿no? Y que donde la gente es vital, es crucial, es la protagonista la gente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí, aquí en la solapa, imagínate, puedo leerte un pedacito, nada más es un pedacito chiquito, sobre Mixcoac. Dice, otro Mixcoac, como el Veracruz que se arrincona en barco, arena de mar y sirena dentro de una botella. El Mixcoac aquí presente no aspira a la rigurosa estadística, al mapa preciso, al registro civil de sus bruscos o morosos cambios de piel a lo largo del siglo que termina. Están hablando del siglo XX. El Mixcoac que aquí se desdobla es aparentemente pequeño y concentrado. Aparentemente. Es un asentamiento errante más que fijo, que se repite siempre distinto, anécdota más, anécdota menos, que se respira, se huele y después, mucho después, se pone en palabras. Todo cabe en Mixcoac sabiéndolo recordar. Qué bonito, ¿no? Entonces, una poesía prácticamente. Es una narración poética, ¿no? O sea, entonces, digamos, yo siempre me imagino estas historias así, con recuerdos, con fotos. Por ejemplo, estaba pensando en personajes. El Toche Peláez, por ejemplo. ¿No? Claro, por supuesto. La familia Peláez de la estación. De la estación. O, por ejemplo, los Carballido, ¿no? El papá de Emilio era el conductor del Huatusquito. Hay una foto famosa, ¿te acuerdas de esa foto? Donde está así enfrente. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero era un personajazo que iba y venía todos los días hasta Coscomatepec, ¿no? Y lo conocían allá y lo conocían acá. El mismo Emilio, cuya novela sirve como base, como guión para la película del esperado amor desesperado. Y ahí se rodaron en ese barrio algunas escenas, ¿no? Que por supuesto, ahí prácticamente casi el 90%, ¿no? Sí, claro, sí, no, ya no recordaba eso, pero qué bueno que lo dices, porque incluso fue escenario de una película, yo creo que la última película que se filmó aquí, no lo sé, pero yo la he visto ver esa película y es bien interesante, ¿no? Porque te muestra una Córdoba distinta a la de ahora. Sí. Y bueno, participaron incluso gente de aquí, ¿no? Haciéndola de extras y todo, ¿no? Muy, muy interesante experiencia, por cierto. Pero digamos, un elemento más para ver cómo ese barrio haya sido importante en la historia de Veracruz, de Córdoba. O sea, y de México también, ¿por qué no decirlo? Porque fue un barrio que se forma en un lugar crucial del paso del mexicano, que fue el primer ferrocarril y que ya está cumpliendo más de 150 años de que llegó aquí, ¿no? Entonces, en el 73, pero tú sabes que ese ferrocarril, por diferentes circunstancias, se tardó muchos años en construir por la guerra con Estados Unidos, por la intervención francesa y demás. Entonces se alargó, pero finalmente llegó y se empezó a construir ese barrio poco a poquito, ¿no? Poco a poquito. Ahí se ven las fotos, ¿no? Sí, fíjate que hay muchas anécdotas que se construyen a partir de este lugar, donde, por ejemplo, John Kenneth Turner, tú sabes bien, claro,
El de México el Bárbaro. autor de México Bárbaro, narra, ¿no? Él está hospedado en uno de los hoteles frente a la estación. Ah, claro, sí. Y dice que se asoma una mañana Sí. y encuentra, observa que va un oficial de los rurales a caballo, con su caballo, y atrás de ellos, él a caballo, y atrás de él jalando de una soga, como si fueran esclavos, ¿no? Como unos esclavos, ¿no? A personas que van caminando detrás de él, sujetos por una soga en el cuello, y él le pregunta al que lo atiende, ¿no? Ahí en el hotel, de qué se trata, ¿no? Y esta persona le dice que es una persona, si no mal recuerdo, de color. Le dice que pues son personas que han sido enganchadas y que se los llevan a Valle Nacional, que era una hacienda tabacalera, donde la gente estaba en calidad de empleada, pero eran esclavos. Se morían trabajando. Y el diálogo concluye con lo que le dice este señor a John Kenneth Turner, donde le dice, en México aún existe la esclavitud y yo mismo a veces aún tengo temor, señor. Sí, porque él era de color. O sea, qué buena memoria tienes. Yo me acuerdo perfecto de ese pasaje. Es tremendo. Una crónica impactante. Totalmente. Pero, y fíjate, no sé si te acuerdas en el libro de Córdoba, Imágenes de la Historia, Pepe González Sierra, que fue el que hizo el texto, menciona esa parte e incluso menciona que había gentes de cierta economía, o sea, aquí, que sabían, pero que se hacían de la vista gorda de que había enganchados. E incluso se menciona hasta el propio Patio de la Estrella como un espacio donde también parece ser que se usó para lo mismo. Entonces, híjole, te digo que son historias que son luces y sombras, ¿no? Del barrio, ¿no? Por cierto, déjame decirles a quienes nos ven, saludos a Adolfo Morteo, quien conoces, a Luis Santamaría, quien manda felicitaciones, a Jesús Rojas Cruz, a Chuy, claro, por supuesto, del barrio de las Estaciones. Okay. Saludos. Déjenme decirles que estamos transmitiendo desde el Patio de la Estrella. Claro. En calle 3, entre avenidas 3 y 5, un lugar, como tú dices, emblemático. Y de manera muy particular en este lugar donde, pues, como ustedes pueden observar atrás, hay a la venta, pues, libros, tazas, recuerdos, souvenirs, bolsas, revistas, en fin. La verdad es que los invitamos a que vengan, que conozcan este lugar, porque pues, hay muchas cositas aquí que se van a encontrar. Relacionadas con Córdoba. Relacionadas prácticamente todas con Córdoba. Incluso le vamos a pedir por aquí, si nos pueden pasar el libro del Huatusquito, aprovechando que estamos hablando del tema el que hizo el ingeniero Nava, Roberto, ¿no? Nava, sí. Ese lo tenemos aquí a la venta. Que es la segunda edición ya. Así es. Porque hay una primera. Así es. Esta es la construcción del Huatusquito de Roberto Nava Cabrera. Muy bueno. Aquí está a la venta. Así que si les interesa, pues pueden venir aquí a adquirirlo. Y fíjate, Horacio, que podríamos seguir platicando horas y horas sobre el tema del barrio de la Estación y de los trenes. Sí, ese es otro tema. Sí. Que de hecho, la idea es que después de esta plática, a los 15 días o a principios estamos en febrero, marzo, en mayo, venga Julio Contreras, que es un investigador que hizo la historia del agua en Córdoba, pero que sabe de la relación agua-ferrocarril. Es un tema interesantísimo. Pero yo quería decir también que en Magazine Veracruzano se publicó hace tiempo un texto de Miguel Ángel Cano sobre los orígenes del barrio, que se llama El barrio de las estaciones a través del tiempo. Donde se habla precisamente de estos orígenes, que son borrosos todavía, porque no se sabe tanto, pero él habla un poco de lo que ha investigado, del origen del otro barrio, de Moderna, ¿no? Y algunas características del barrio desde el punto de vista arquitectónico, como es arquitectura, y cosas técnicas que yo no manejo, pero que él maneja muy bien. Y bueno, aquí Magazine lo publicó, ¿no? Entonces digo, no... También está aquí a la venta. Sí, entonces... Los magazines. Por cierto, ¿no? Una revista que ha sido muy importante cultural y históricamente aquí en Córdoba, dirigida aquí por mi amigo Carlos Vergara. Y bueno, es un tema inagotable, Carlos, lo del barrio de las estaciones. Y una de las cosas que a mí me gusta más es esta parte popular. Será porque a mí ese tema me emociona mucho,
los personajes, la gente cómo vivía, la vida cotidiana, ese tipo de cosas. Yo creo que con los recuerdos de la gente se podrían recrear muchas cosas preciosas. Y tienen tal importancia los barrios tradicionales, que ahora hay un programa federal que después de haberse creado el programa de los pueblos mágicos, ahora hay los barrios mágicos. En Jalapa hay uno, el Chalití. Exactamente. Ahora en Jalapa el primer barrio que ha sido nombrado como tal es el de Chalití. Sí. Quieren poner el barrio de La Huaca ahora en Veracruz. Está muy bien. ¿No? Sí. Y bueno, pues sería deseable que aquí en Córdoba, pues algún barrio, y pudiera ser el de la estación. Pues yo precisamente les decía aquí a los compañeros de la asociación que, con todo respeto, el barrio de la estación no le pide nada a esos barrios. O sea, tiene su propia historia y su propia trascendencia, ¿no? Tanto de Chalití como el de La Huaca. El barrio de las estaciones es un barrio aparte. En serio, es un barrio aparte que tiene, donde se juntan muchas historias muy importantes, no solamente para Córdoba, sino para la región, ¿no? Incluso para el estado. Claro. Entonces, la verdad es que, bueno, yo lo que quería decir es que, como te decía hace rato, en realidad yo no voy a enseñarles nada a la gente del barrio, ¿no? Ellos me van a enseñar a mí seguramente, pero un poco lo que quiero es que pensemos colectivamente cómo abordar esa historia que no está escrita, o hay fragmentos nada más, pero que en realidad hay que hacerla entre todos. De otra manera es imposible, ¿no? Y aparte, pues, como te he dicho, yo me siento un poco como que, híjole, la historia de Córdoba es tan importante, pero tantas lagunas que hay en la historia de Córdoba que hay que abordar. Y pues yo quisiera tener, como dice un amigo, 4 vidas, ¿no? Sí. O como dice la canción, y 4 vidas serían para Córdoba, ¿no? Sí, ¿No? Sí, algo así, ¿no? Y bueno, pues hay una sola vida y hay que aprovecharla, pero yo creo que la gente joven, espero, tengo la esperanza de que surja gente interesada, no solamente en el barrio de la estación, sino en la historia de Córdoba, así como tú. Yo te he aprendido mucho, Carlos, la verdad, sobre Córdoba. Y bueno, pues nos pasamos información y ahí aprendemos los dos, ¿no? Como decía, creo que dicen que decía Reyes, ¿no? Sabemos todo entre todos, ¿no? Entre todos sabemos todo, ¿no? Algo así decía Reyes, Alfonso Reyes. Pues sí, esa es la verdad, porque tú no puedes saber de todo, es imposible. Entonces, este es un caso, ¿no? Sí, ya las mentes enciclopedistas ya hoy en día son imposibles, ¿no? Sí, exactamente. No podemos saber de todo. Y finalmente la tarea del historiador, del cronista, sí, es esa, ¿no? Sí. De un diálogo donde finalmente yo aprendo de ti, tú aprendes de él aprende de X, de fulano, y fulano aprende de mí, y viceversa, ¿no? Sí, y al final todos ganamos porque todos aprendemos de las historias locales, de las historias barriales, de la historia regional, ¿no? O de la historia nacional, cómo están conectadas esas historias, y todos salimos ganando. Porque sí, es preocupante, perdón que lo diga, pero sí es preocupante porque cada vez la gente sabe menos de los lugares donde vive, sea barrio, ciudad, lo que sea. Como dice Paco Ignacio Tavo, a veces la historia se puede tocar, ¿no? Pues bueno, vaya, yo creo que hay que hacer conciencia por lo menos de eso, para que la gente pueda, pues, darse cuenta de que sus historias son importantes, porque ¿sabes qué pasa, Carlos? Que luego la gente dice, no, pero qué importante puede ser lo que yo cuente sobre una anécdota. ¿Eso qué? Pues es que es tan importante como cualquier documento de trascendencia nacional, porque esas historias no están en los archivos, son recuerdos, están en la memoria de la gente. Entonces, si no se rescatan, se pierden para siempre. Entonces, son muy importantes las historias de esa gente. La memoria oral. Totalmente. Entonces, hay que concientizar a la gente y decirles, no, ustedes son tan importantes que deben contar sus historias y que se autovaloren, digamos, ¿no? Porque de otra manera, pues, se siguen como autoninguneando, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema? Pues invitar, ¿no? A la gente que pueda. Yo sé que es un día complicado, pero bueno, ya es sábado de gloria, digamos, ya pasaron los días, digamos, importantes de la Semana Santa. Y bueno, pues, qué mejor manera de terminar la Semana Santa aprendiendo un poquito de historia entre todos, insisto, claro. y invitarlos aquí al lugar donde va a ser, que es un negocio que está ahí en la avenida 11 y calle 21, me parece, en la esquina. Entonces, ahí está la entrada libre, desde luego. Y bueno, estoy a sus órdenes, ¿no? A las 5 de la tarde. Empieza a las 5 de la tarde con la inauguración de la exposición, que yo digo, es una exposición, digo, no se preocupen, es una exposición, yo sé que es modesta con los recursos que hay, pero puede ser la semilla de algo más importante,
luego el diálogo, la plática y al final un poco de música de piano con algunos solistas. Entonces pues, se va a poner interesante un ratito, ¿no? Un par de horas quizá, ¿no? Nomás lo que yo voy a platicar será media hora para darle la palabra a la gente, ¿no? Y que la gente hable. Así es. Bueno, pero recuerden, próximo sábado a las 5 de la tarde en Bolópolis, que es un negocio, por cierto, asentado en una casa de principios del siglo XX. Sí, muy interesante, sí. Es un negocio de bolovanes, también una comida muy tradicional de Veracruz, concretamente del puerto, y que aquí en Córdoba ha sido adoptada. Sí, claro. Y está ubicada exactamente en la avenida 11, calle 21, frente al parquecito de la escuela Sherwell, donde está la estatua de Benito Juárez, exactamente enfrente. La verdad es de que sí, yo quisiera hacer la invitación puntual, precisa, de que aprovechen la presencia de Horacio Guadarrama, porque no todos los días tenemos la oportunidad de escucharlo. Ya les dije, él es cordobés, amante de Córdoba, pero no resides aquí. Por tu trabajo resides. Sí, tengo una espinita ahí clavada, ¿no? Pero te iba a decir, diles que está donde estaba el Panteón de Rejas, ¿no? Ah, bueno. Y que se pueden ir en el ferrocarril urbano y ahí llegan, ¿no? Seguro, ¿no? Imagínate, o sea, el Panteón de Rejas es otro tema de ahí mismo, ¿no? ¿Te acuerdas la leyenda que te conté del Panteón de Rejas? Que en un carnaval aquí, un personaje se encontraba, un cronista se encontraba a una bellísima mujer vestida de dominó, y se iban caminando todo hasta llegar al Panteón de Rejas, y ahí desaparecía, porque era parte del panteón, ella vivía en el panteón, bien bonita, claro. Entonces, también las leyendas, claro, ¿no? Y hay leyendas, me parece, que tú que sabes, creo que era una leyenda de la zona, ¿no? Pues mira, leyendas y sucesos reales, porque por ejemplo, ahí donde era el Panteón de Rejas, que es la actual unidad Jardín, unidad habitacional Jardín, pues todavía hoy día nos enteramos que de repente empiezan a escarbar y salen huesos de ese panteón, o sea, por increíble que parezca. Sí. Y bueno, hay gente que incluso está molesta porque dicen, ay, si hubiera quedado ese panteón, que además era bellísimo, y que además tenía tumbas que eran prácticamente monumentos, porque ahí estaba enterrada gente ilustre. Totalmente. Teófilo Monterrosas, por ejemplo. Monterrosas. Por ejemplo, ahorita que me acuerdo, pero había varios, ¿eh? Oye, y déjame también te diga y que les comparta, no podemos olvidar a otro buen amigo, Víctor Toledo. Ah, claro. Uno de los poetas, si no es que el poeta más importante de Latinoamérica, está vivo, que es del barrio de la Estación. Bueno, creo que al principio lo mencioné, ¿no? De que la iniciativa de este poeta, muy conocido. De hecho, él es el que puso el creador, el motivador de esta asociación. Digo, él no vive aquí, pero qué importante que alguien como Víctor haya impulsado esto y porque él quiere mucho a su barrio. Entonces, bueno, de aquí lo mando a saludar, que por cierto te dejó 2 libros para mí firmados por él, que yo los guardo con mucho gusto. Ah, sí, claro. Sí. Y bueno, la verdad es que ojalá hubiera más Víctor Toledo, ¿no? Que fueran promotores de su propio barrio, ¿no? Sí. Entonces, no se puede olvidar eso, definitivamente. Que estuvo aquí en algún momento, ¿no? Sí, claro, en el Patio de la Estrella ya estuvo aquí ofreciendo la presentación de su libro. De su libro, exactamente. Que por cierto es otro libro que se podría sumar a esta bibliografía sobre el barrio de las Estaciones. Claro. Porque y permítanme que desaparezca yo de la pantalla, porque sí se los tengo que mostrar. Ya en otras ocasiones aquí en Café con Azúcar hemos platicado El sonido de gardenias, sí. que es el libro de Víctor Toledo, donde habla sobre su infancia en el barrio de las Estaciones. Sí, ¿no? Poéticamente, desde luego, ¿no? Claro, por supuesto, y donde es un libro que no crean que es un libro que solo habla de él y de lo que vivió ahí en su infancia, no. La verdad es que es un libro que deberían de tener todos los cordobeses, a los que les gusta, por supuesto, la historia y la tradición, porque habla, por ejemplo, de André Breton y su relación con Córdoba, y de dónde pues él se inspira incluso para componer por ahí algún escrito que tiene. Vaya, en fin, la verdad es que se los recomiendo. Está aquí también a la venta en este centro de información y boutique en el Patio de la Estrella, para que vengan y la verdad tengan pues el libro del Huatusquito, como les decía,
para que tengan el libro de Víctor Toledo, las revistas Magazine, en fin. Sí, pero fíjate, este libro me recuerda ahorita una de las crónicas más, o sea, extraordinaria por cómo está escrito y bellísima, es de Rejano, un español que vino aquí que salen de la República, ¿no? Un cordobés de Córdoba, España. De Córdoba, España, exactamente, de Córdoba a Córdoba, y hizo una de las, digamos, ¿cómo te diré? Como una crónica de cómo vio él a Córdoba, pero es preciosa, es narrativa, pero una poética también, ¿no? O sea, una cosa preciosa. Sí. Entonces, también cómo vinieron extranjeros y se enamoraron del paisaje, ¿no? Y él narra en esa crónica su viaje en el Huatusquito. También, es cierto. No, hay un montón de... Esa crónica también está publicada por ahí en Magazine. Exacto, sí, exacto. Pues bueno, Horacio, pues muchísimas gracias. No, al contrario, un honor estar aquí en tu programa y ojalá se animen a escuchar o platicar, más bien platicar, dialogar. Libre. Sí. 5 de la tarde, Bolópolis, calle 21, avenida 11. Exactamente. Próximo sábado. Pues muchas gracias por compartir este café con azúcar con nosotros. Por aquí hay un último comentario. Divulguen el programa en las redes, por favor, dice Luis Santamaría. Claro que sí, con mucho gusto, Luis, lo vamos a hacer. Perfecto, gracias. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Los invitamos a estar pendientes de las actualizaciones noticiosas de Periodistas Multimedios. Saludos a Jesús Rojas. Que pasen buenas noches. Buenas noches.